Hi, this is Tom Painter, and this is the MoneyMadeEasyFoundation.org. Hola, este es Tom Painter y esta es la MoneyMadeEasy.org Fundación. Our goal is to teach kids, teens, young adults, and adults about money in a fun way. Nuestra posición es enseñar a niños, adultos y adolescentes cómo hacer dinero en un modo divertido. Now, we've talked about the 5 steps to becoming financially independent. Que hemos hablado de las 5 etapas cómo ser económicamente independiente. Now, step number 1 is to make more money. La etapa número 1 es hacer más dinero. Step number 2 is to separate your money. La etapa número 2 es separar el dinero. Step number 3 is to give to church and charity. Etapa número 3 es dar dinero a la iglesia y a caridades. Step number 4 is to save and invest. La etapa número 4 es ahorrar y invertir. And number 5 is to spend the rest. Y número 5 es gastar el resto. So what I want to talk about today is I want to talk about real estate. Lo que quiero hablar hoy con ustedes es sobre las bienes y raíces. Now, in real estate, there are a couple reasons of why we own real estate. En bienes y raíces hay muchas razones por qué todos tenemos bienes y raíces. One of the reasons is because it goes up in value. Una de las razones es porque sube en valor. The most millionaires around the world made it with real estate. Las personas más millonarias la han hecho en bienes y raíces. And there's 2 ways to be able to invest with real estate. Hay 2 modos de invertir en bienes y raíces. Now, remember, step number 1 is to make more money. Recuerden, la etapa número 1 es hacer más dinero. Number 2 is to separate it. Número 2 es separar el dinero. Number 3 is to give it away. Número 3 es regalar dinero. Number 4 is to save and invest. Número 4 es ahorrar y invertir. And number 5 is to spend. Y número 5 es gastar. Now, if you own a piece of real estate that you live in and that's your home, Si usted es dueño de un poco de bienes y raíces, sería su casa. most people's only asset they have when they retire is their home. Casi la mayoría de todas las personas lo único que tienen son su casa, que es su acceso a todo el dinero. And that's because they were forced to make monthly payments on it. Y eso fue porque fueron forzados a hacer pagos mensuales. And that real estate has gone up in value. Y por eso, porque las bienes y raíces subió en valor. So there's 2 places that we're going to look at real estate. Hay 2 etapas donde vamos a ver en bienes y raíces. Number 1 is your own home. Número 1 es su casa propia. Now, your own home, when you buy that, you're going to make monthly payments. Su propia casa, cuando usted la compre, va a hacer pagos mensuales. And I'm going to use the number of 100 for like 100,000. Yo voy a hacer el número de 100 por $100,000. You can add zeros on the end of that. Usted le puede agregar más ceros en eso. But I'm just trying to teach you the concept. Yo nomás le estoy tratando de enseñar el concepto. And if you bought a property for $100,000, Si usted compró una propiedad por $100,000 and over time, that property goes up in value. y sobre el tiempo esa propiedad sube de valor, Remember the rule of 72? recuérdese la regla de 72. If real estate only appreciates in value at 3%, Si los bienes y raíces suben nomás en 3%, it takes 24 years for it to double in value. le toma 24 años para que usted dobletee su inversión. So in this example, this $100,000 property, 24 years later, Por ejemplo, esta propiedad que costó $100,000 en 24 años después, is now worth $200,000. ya está valorizada a 200. Okay? Now, if you had a loan for $100,000 on the property, Si usted tiene un préstamo por $100,000 en la propiedad, over the next 24 to 30 years, you're going to pay that loan off down to zero. en los base de 24 años usted va a pagar hasta que llegue a 0. By naturally making the payments over the 24 years, basically on a 30-year loan, it goes down to zero. Después de un préstamo de 30 años, usted va a hacer los pagos mensualmente y le va a bajar a 0. And all of that is your profit. Y todo eso es su So if you paid $100,000 to buy the house, Si usted pagó $100,000 para comprar la casa you made payments for 24 years, y usted hizo pagos por 24 años, then it's going to get paid off very quickly. entonces se va a pagar más pronto, It goes up in value. sube en valor, So it turns into a very good investment. entonces sale siendo una buena inversión. If you put $5,000 as a down payment, Si usted puso $5,000 de depósito and you have to have a place to live, so that's your monthly payments,
Y usted necesita un lugar donde vivir y esos sus pagos mensuales. and it turns into $200,000 worth of value. Y sube de valor a $200,000. You've 40 times your money. Lo ha multiplicado 40 veces su dinero. That's why real estate is so powerful. Por eso los bienes y raíces es algo poderoso. Now, in this case, you were the one making the payments. En este caso usted era haciendo los pagos. So, over down here in step number 4, if we own apartment complexes and houses and 2-unit buildings, 4-unit buildings, Si aquí en la etapa número 4, si usted tuviera un complejo de cuatro edificios, de 4 cuartos, de 4 recámaras, usted tuviera más lugares someone else is making that payment. y alguien más está haciendo ese pago. This is you making the payment. Este es usted haciendo su pago. If it's in a rental or apartment, Si es un apartamento o un lugar de rentar, someone else is making the payments. alguien más está haciendo los pagos. So if you still bought that same property, Si usted compró esa misma propiedad, same down payment, hizo el mismo depósito and the renter's making the mortgage payment, y los renteros hacen el pago, over a period of time it'll go up in value. sobre un largo tiempo va a subir de valor. All the loans get paid off, Todos los préstamos se pagan and you get everything in the middle. y usted recibe todo lo que se hizo. Now, if that was $1 million, Si eso fuera $1,000,000, that turns to $2 million worth of profit. eso cambiaría a $2,000,000 de ganancia. And that's one of the things that I've done. Esa es una de las cosas que yo he hecho. As you know, I have 2 special needs children. Como ustedes saben, yo tengo 2 niños con educación especial. My big why Mi razón más grande is that I had to make money to take care of these special needs children. que yo tengo que hacer dinero para asegurarme la salud de mis hijos, I don't think the government's going to take care of those kids. porque el gobierno no va a cuidar sobre mis hijos. I don't want the government to take care of my children. Yo no quiero que el gobierno cuide a mis hijos. So I have a big why. Yo por eso tengo una razón grande. If you don't have a why, Si usted no tiene una razón, you will never figure out a how. usted nunca va a saber, no va a tener una por qué. And you'll be living paycheck to paycheck your whole life. Y va a estar viviendo de un cheque tras cheque tras cheque tras cheque. If you have a why, if you're tired of living paycheck to paycheck, Si usted tiene una razón y está cansado de vivir de cheque a cheque, you have to learn how to make more money. usted tiene que enseñarse cómo hacer más dinero. You need the financial education to learn the game. Necesita usted la educación financiera, cómo jugar el juego. Because when we own real estate, we also get big tax deductions. Cuando también nosotros tenemos bienes y raíces, tenemos unas reducciones grandes de taxis. The only asset the majority of people in America own is their home. La único acceso que la mayoría de la gente en Estados Unidos tiene es su casa. The problem with that is that they need a place to live. Lo malo de eso es que necesitan un lugar donde vivir. So it's not an income producing asset. Así que no produce dinero. But if you have apartment buildings, other people are making the payments for you. Como si tiene en cambio apartamentos, otras personas están haciendo su pago. Now, the other way to do it is to do what we call flipping. La otra cosa que podemos hacer es lo que se llamamos volteando el dinero. We want to find a property that we can fix up and turn around and resell. Lo que queremos buscar es una propiedad que podamos arreglar y vender. This is a wonderful book that you have access to on the MoneyMadeEasyFoundation.org site. Este es un libro que usted tiene acceso en nuestra página de internet en Money Made Easy. This is a true story of how Robert Allen and myself took 3 people out of an unemployment line in St. Louis, Missouri. Esta es una historia en real, como nosotros, yo y Robert Allen, tomamos a 3 personas que estaban inempleadas y las hicimos ayudar como tener empleo. And they did step number 1. Ellos hicieron etapa número 1. They needed to make money in a quick way. Ellos necesitaban hacer dinero en un modo rápido. Their goal was to make $5,000. Su etapa era hacer $5,000 en 90 días. In 90 days. En 90 días hicieron 5,000. So that's one of the ways that you can make more money. Ese es uno de los modos que puedes hacer más dinero. Buying it, turning around, and reselling it. Comprándolo, vendiéndolo y revender. And as you look at all the properties, I've done that many times. Y si usted ve, yo he hecho eso muchas veces. And as we do that, it makes us more money. Y cada vez que hacemos más dinero. Now, for many of you, you need to start another 5 steps. Para muchos de ustedes necesitamos hacer otras etapas.
this is your real estate 5 steps. Esas son sus 5 etapas de bienes y raíces. And so as you make more money by flipping properties, Así como se esté más dinero por vender las propiedades, it goes down here to step number 4. y pasamos acá a la etapa número 4. And we take that money and we do it again. El dinero que ahorró allí lo vuelve a hacer y volvemos a invertir más en más casas y volvemos a vender y volvemos a invertir y volvemos a vender. So as it makes more money, then we make more money with it. Así como hacemos bastante dinero, volvemos a vender y volvemos a hacer más dinero. So the 3 strategies you have Así que las 3 estrategias que tenemos is buying and selling and flipping. es comprar, arreglar y vender. Number 2 is buying and holding. La segunda es comprar y detener. And the last one is owning your own home. Y la tercera es tener tu propia bienes y raíces. So now let's talk about how you're going to do that. Ahora hay que hablar cómo vamos a hacer eso. I have a great friend who passed away a few years ago. Yo tengo un amigo que falleció hace 3 años And his name was Nick Kuhn. y su nombre es Nick Kuhn. And he bought and sold over 1,000 pieces of real estate in his lifetime. Él compró y vendió 1000 bienes y raíces. It all comes down to 3 steps. Todo sale en 3 etapas. Find it, Búscalo, fund it, cómpralo and farm it. y críalo. So you want to find good deals. ¿Quieres hallar una buena ahorro? You need to fund it. You need to come up with the capital to be able to buy it. Necesitas agarrar el dinero para comprarlo. And then you need to farm it or make a profit with it. Y luego necesitas hacer un dinero para eso. So the first thing is, just know that out of 100 pieces of real estate, No más sepas de una de 100 bienes y raíces, only 2 to 3% fit my criteria. 2 a 3% sirve en mi forma. I'm looking to make a good deal when I buy the property. Yo estoy buscando hallar una buena compra. I make the profit the day you buy. Y hacer el dinero el mismo día que lo compras. You cash the check the day you sell. Y haces el cheque el día que vendes. So you need to learn value. Necesitas entender el valor. Now, if I took my wife to the shoe store, Si yo llevara a mi esposa a la tienda de zapatos, she'd have a great idea if the shoes were a good value or not. ella sabría si los zapatos son de buen valor o no. Because she's looked at a lot of other shoes. Porque ella ha visto muchos otros diferentes zapatos. You need to do the same thing. Usted también necesita hacer lo mismo. That's how we do it. After you look up a lot of other properties, you're going to be able to compare. Ya después de ver tantas propiedades, usted va a saber cómo comparar. So the first way is for you to learn value. La primera cosa que usted necesita es aprender el valor. Number 2 is to get the opinion of a pro. La segunda es agarrar la opinión de una persona profesional. And our goal is to buy that property at a good price. Y nuestra frase de esperanzas es hallar una propiedad a buen valor. So remember, out of 100 properties for sale, Recuerden, de 100 propiedades de venta, only 2 to 3 of those fit our criteria. no más 2 a 3% sirve a nuestro gusto. The second one is we need to get the financing. El segundo es el dinero. And the last one is we need to farm it or make a profit with it. El tercero es hacer una ganancia. So I'm going to give you a couple quick tips. Te vamos a dar unas pocas ideas. When we took the people out of the unemployment line in St. Louis, Cuando tomamos nosotros a la gente de la línea de inempleo our en St. goal, Louis, our goal was to flip a property very quickly. nuestra idea era de cómo hacer dinero fácil y rápido con una propiedad. So their first thing was to learn value. So, lo primero que les enseñamos es el valor. They wanted to get in and look at as many properties as they possibly could. Ellos tenían que ver cuantas más propiedades pudieran. And then they started comparing the number of bedrooms, the number of baths, and the square footage of the building. Ellos estuvieron de allí valorando los cuartos, los baños y los piezas que tenía la propiedad. After calling on the phone or looking at or pulling up flyers, they could understand value. Después de ver en el internet, llamar y y tomar información, pudieron ver el valor. Now remember, 97% of the people selling a house, Recuerden, 97% de la gente, they want their price and they want their terms, and they're willing to wait until they get them. mucha gente está dispuesta a agarrar lo que ellos piden y están dispuestos a esperar. We're looking for that 2%, which we call a don't wanter.
Estamos nosotros buscando los 2% que son las personas que no quieren ya la casa. They just don't want the house. Ya nomás no quieren la casa. They got divorced. Se divorciaron. They've moved. Se movieron. They've got 2 mortgage payments. Tienen 2 pagos de bienes y raíces. They want out. Y quieren salirse de eso. I bought properties off of people that I never ever met. Yo compré propiedad de gente que nunca en mi vida ni siquiera conocí. The first home we bought when I got married, we simply bought it, made up 2 back payments, and moved in. Nosotros cuando la recién me casé, compramos la primera casa, hicimos 2 pagos y nos mudamos a ella. Now, once you found a good deal, we need to write an offer. Ya después de que hayas una buena, entonces necesitas hacer una oferta. Now, the question is, how are we going to get the financing? La pregunta es, ¿cómo vamos a agarrar el financiamiento? I'm going to teach you what we call a lease with an option. Te voy a enseñar lo que es algo, un préstamo con Now, opción. what is an option? ¿Qué es una opción? An option is like a consignment. En una opción es como un consentimiento. If you go into Walmart, who owns all that product in Walmart? Si tú entras a Walmart, ¿quién es el dueño de todo el producto que está en Walmart? Not Walmart. De seguro no Walmart. They just sell it. Ellos nomás lo venden. If you go into a bookstore like Barnes & Noble, Si usted va a una librería como Barnes & Noble, who owns all that product? ¿quién es el dueño de todo ese producto? Not Barnes & Noble. De seguro no es Barnes & Noble. They just sell it. Ellos nomás los venden. Amazon. Amazon. Amazon doesn't own any of the product that they sell. Amazon no es dueño de nada del producto que ellos venden. People like you and I send them that product, Gente como tú y yo somos los que enviamos este producto and Amazon sells it, y Amazon lo vende. and they make a profit. Y ellos hacen un dinero. We want to do the same thing with real estate. Nosotros queremos hacer lo mismo con bienes y raíces. So some of the deals I've done is I've written an offer to buy the property. Una de las cosas que he hecho, yo he escrito una oferta para comprar la propiedad. And I told them I would have their financing in 90 days. Yo les dije que yo iba a tener financiamiento en 90 días. But I wanted the right to be able to go in and do a little bit of fix-up. Pero quería tener el derecho de hacer un poco de arreglos. Now, fix-up is paint, Arreglos es pintar, cleaning the carpets, limpiar la alfombra, maybe changing out the carpets, cambiando a lo mejor la alfombra, painting the outside of the house, pintándolo fuera de la casa, and mowing the lawn and cleaning it up. limpiando la yarda. If you can find a house that looks ugly from the outside, Si tú puedes hacer una casa que se ve fea por afuera, you can put a little bit of money into it and increase its value dramatically. tú puedes ponerle un poco de dinero y crecer el valor de esa casa. And that's what we do with an option. Y eso es lo que hacemos con una opción. We get the right to buy that house, Agarramos el derecho de comprar esa casa. and in this, we'll just use simple math again. We're going to use $80,000 on it. Vamos a sugerir $80,000. And if that number's too small, we can make a bigger one. Y si ese número está muy chiquito, podemos hacerlo más grande. So, in the Midwest, 80,000 is a lot of money. En ciertas áreas, $80,000 es mucho dinero. In California, you can't even pay for the driveway. En California ni siquiera el parqueadero sale. So we're going to use 300,000. Vamos a usar 300,000, que es algo más razonable. And we get the right to be able to buy it for 260. Y tenemos el derecho a comprarla por 260. Remember, I'm looking for a property that looks ugly. Acuérdate, estoy buscando una propiedad que se vea fea. I'm just trying to paint and clean it up. Yo lo único que estoy tratando de hacer es pintarla y limpiarla. And I'm going to put $5,000 into fix up. Y vamos a invertir $5,000 en arreglarla. And then I'm going to turn around and sell it for less than it's worth. Y luego voy a voltear y venderla por menos de lo que vale. And let's say that I could sell it for 200 very quickly. I'm going to sell it for 285,000. Di que lo puedo vender por 200,085 rápido. It's less than it's worth. Es menos de lo que vale. I put 5,000 into fixing it up. Y yo puse $5,000 para arreglarlo. And how much is my profit? ¿Y cuánto es mi ganancia? Well, it looks like $20,000. Parece que es $20,000. And I know people that do that and do a lot of those. Y yo conozco mucha gente que hace eso y hace mucho de eso. They simply get the right to buy it, Siempre agarran el derecho de comprar, have a long period of time when they need to close it, agarran un periodo grande para cerrar, put a little bit of fix up into it, lo arreglan poquito, sell it quickly because they're selling it for less than others, la venden rápido porque están vendiendo en menor de valor. and they're basically selling the rights to the property or their option. Entonces ellos están vendiendo los poderes de la real estate. Now, another way to do that is
is to do it with a partner. La otra cosa que podemos hacer es buscar un inversionista. So you found the good deal. O sea, así que tú encontraste un buen lugar, You have a partner who has the money. tienes un inversionista que tiene el dinero. What's more valuable, the money or finding the deal? ¿Cuál es más valoroso, encontrar el lugar o el inversionista? Finding the deal is more difficult than finding people that have the money. Es más difícil hallar una buena casa que una persona que invierta. So you find somebody that has the capital. Entonces tú buscas a alguien que tenga el dinero And you say, we found a property that is worth $300,000. y le dices, yo oye una propiedad que vale $300,000, We can buy it for $260,000. la podemos comprar por $260,000. And in this case, there's already a loan for $250,000 on the property. Así que ahorita ya hay un préstamo de $250,000 en la propiedad We only need $10,000 down. y nomás necesitamos $10,000 para dar el depósito. The partner comes up with the $10,000. La inversionista sale con los $10,000 You buy it for the $260,000. y usted lo compra por $260,000. It takes you 6 months, Te toma 6 meses but you sell it for $285,000. y lo vendes por $285,000. You still made a nice big profit. Entonces hiciste una buena ganancia. So that's the second way, is just to find a partner to do the deal with you. Esa es el segundo frase, cómo podemos invertir dinero en bienes y raíces con un inversionista. Now, you could do that exact same deal, También puedes hacer eso, but this time we're just going to rent it out. pero ahora nomás lo vamos a rentar. Now, you have people paying you rent every month. Tienes gente pagándote renta cada mes, You have a mortgage payment, tienes un pago mensual and you split the profits 50-50 with your partner. y entonces tú compartes 50 y 50% con tu inversionista. And when it goes up in value, you sell it and you split it 50-50. Y cuando sube en valor, se dividen en 50% cada uno. So those are 3 simple ways to be able to do that. Aquí son las 3 simples formas de hacerlo. So that's our little class on real estate. Esta es nuestra clase en bienes y raíces. We can get into a lot more detail in upcoming classes, Nos vamos a meter en detalles más mejores en las clases más avanzadas. but that'll get you a good start. Pero eso es para empezar. This has been Tom Painter for the Money Made Easy Foundation. Este es Tom Painter para la Money Made Easy Fundación. Go share this with someone. Me enséñale a alguien más. Thanks for watching. Gracias por ver.